el turno de la fe. Este es el video número 6 de la serie Frutos del Espíritu Santo. Y cuán importante es saber sobre la fe, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La misma palabra de Dios nos da una respuesta espectacular de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero contarte una anécdota rapidito sobre este versículo. Hace muchos años recuerdo que un día iba a mi trabajo, cuando eso obviamente nada que ver, yo no era cristiana, nada que ver, yo era del mundo, y recuerdo que yo estaba en un transporte público y estaba viendo por la ventana. Se montó en el transporte un señor, un hombre, y comenzó, me imagino que a predicar, a hablar de la palabra, pero yo nada que ver. Yo seguí viendo por la ventana y él estaba hablando, no sé qué, y contó su testimonio, y no sé qué cuestión, y en una de esas menciona este versículo. Obviamente yo no sabía nada que ver de la Biblia, no sé qué, pero él lo menciona: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y recuerdo que cuando él lo dijo, yo volteé y lo miré y dije, wow, y para que no se me olvidara, agarré mi agenda que tenía en mi cartera y lo anoté. Y yo dije, wow, porque esta palabra me movió tanto, o sea, todo lo que dijo fue la palabra que me movió muchísimo, y duré años con esa palabra allí escrita. Cuando llegó el Señor y yo comencé a leer la Biblia y tal, no sé qué, y llego al capítulo de Hebreos y leo esto, yo me quedé así como que, ¿what? Yo dije, o sea, que esta palabra está escrita en la Biblia. Y yo dije, wow, me puse a llorar porque dije, o sea, que esa palabra en ese momento me llenó. O sea, me imagino que llegó un momento que lo necesitaba. Sin embargo, bueno, para que vean cómo Dios, cuando nos hace un llamado, pues es impresionante. Pero en fin, esto es lo que significa la fe. Es la certeza, es la verdad de algo que tú esperas, o sea, que tú tienes una verdad sobre eso que nadie te puede arrebatar. Y es la convicción de lo que no se ve. Que aunque tú no veas cómo fue, cómo es o cómo será, aunque no sepas cómo será lo que tú estás esperando, tú de igual manera crees que eso se pueda dar. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la fe? Al punto de que Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por tan solo creer en Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que vino a pagar por nuestros pecados, que vino a salvarnos. Y cuando nosotros creemos que el Señor hizo esto, aunque nosotros no lo hayamos visto, sino que creemos en lo que dicen las Escrituras, leemos cómo sucedió todo y creemos en esto, nos arrepentimos y le decimos: Señor, yo creo en tu Hijo Jesús, de que tú has pagado por mis pecados. Ahora somos ¿qué? Somos justificados. Por eso es tan importante la fe, por eso es tan importante el creer en lo que Dios nos ha dicho, el medio que nos ha dado para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. La fe nos da esperanza, la fe nos da paz, la fe nos permite conocer ahora el amor verdadero de Dios al darnos justicia, de que habiendo un juicio, porque el hombre con nuestros pecados nos separamos de Dios, y Dios, para no dejar eso así, por su amor, pues nos ha dado una justicia, y es su Hijo Jesús. Entonces, los que estamos ahora ya en estos tiempos, ya de hace 2000 años, que el Señor hizo esta obra redentora, nosotros a través de la Escritura, a través de llevar el Evangelio, otras personas pueden creer. Por eso es tan importante la fe en nuestra vida. Gálatas capítulo 3, versículos del 23 al 27 nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Las leyes, los mandamientos de Dios, que son aquellos los que nos muestran cuál es el pecado del hombre, o sea, aquello que está mal, que va en contra de los mandamientos hermosos de Dios para preservar nuestra vida, es lo que hace que el hombre se sienta mal consigo mismo y se sienta mal primeramente con Dios. Entonces se siente separado de Dios. Pero Dios, al ver esto, por eso ya desde tiempos inmemorables tenía a su Hijo Jesús, para que por medio de la fe, es decir, por medio de creer que Jesús es su Hijo y que iba a hacer esta obra redentora, ahora nosotros íbamos a ser reconciliados con Dios.
Y continúa diciendo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso es importantísimo que tú, si eres alguien que crees en Jesús, no puede haber otra cosa que te separe del amor de Dios, porque si tú tienes la fe en Cristo Jesús, si tú sabes realmente quién es Jesús por medio de la palabra de Dios, ya tú no tienes que tener miedo. No hay ninguna condenación sobre aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, aquellos que se han arrepentido profundamente de sus pecados, que se han negado a sí mismos, han tomado su cruz y han seguido al Señor. Cuando nosotros somos una nueva criatura, cuando somos bautizados en el Señor por el momento en que nos arrepentimos y creemos, confesamos con nuestros labios que creemos en Jesús y ahora comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús, no tenemos que tener ningún miedo, porque ahora tenemos la fe, o sea, hemos creído en lo que nosotros no hemos visto, sino en lo que hemos leído. Entonces, el Señor nos promete esto: el que tiene fe tiene esperanza, tiene paz y ha sido reconciliado con Dios. El mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, nos habla de los héroes de la fe, de todas aquellas personas. Nosotros por eso es que debemos escudriñar las escrituras, estudiarlas, leerlas, tener ese tiempo de oración con Dios. Ese capítulo nos muestra a las personas, los héroes de la fe, las personas que creyeron siempre a Dios, a las cosas que Dios les pedía y ellos no podían ver, no sabían si eso iba a ser así o no, o sea, simplemente escuchaban a Dios y le creían, y entonces al final había una gran bendición. En el caso de hoy, ya después de estos héroes de la fe que tiene la humanidad a la que debemos estar sujeta es a la fe en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Fe en que el Hijo de Dios ha venido a pagar por nuestros pecados, de que su sangre preciosa nos lava de nuestros pecados, que necesitamos arrepentimiento, negarnos a nosotros mismos y nacer ahora para el Señor, vivir para Cristo y que Cristo viva en nosotros. Y ya para ir culminando, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3 nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya después que nosotros somos salvos, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener una vida de pruebas, de batallas, porque la humanidad está sujeta bajo pecado. Hay demasiada maldad a nuestro alrededor y nosotros tenemos que mantenernos firmes por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo se produce la fe? La fe se produce por el oír la palabra de Dios. Y para que esa fe sea cabal, sea perfecta, que el Señor es el que nos la va perfeccionando a través de su Espíritu Santo, debemos obrar conforme a esa fe. No es simplemente tener fe, quedarnos creyendo y listo, ¿y ahora qué hago? Pues tengo que obrar. ¿Y cómo obro? Cuando comienzo a leer la palabra, cuando comienzo a tener comunión con Dios, siendo obediente a lo que el Señor nos dice aquí, pero no por nosotros mismos. Eso lo he dicho 1.200.000 veces. Necesitamos orar, pedirle a Dios para que nos ayude a poder hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Dice el versículo 6, aquí ya sí cerramos, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es aquel que no está firme, es aquel que no se entera bien qué fue lo que Dios nos hizo a través de su Hijo Jesús. Por eso es que hay muchas personas que andan luchando en sus propias fuerzas porque no tienen fe en Cristo Jesús, sino simplemente buscan a Dios, quieren ser buenas personas por sí mismos y no se enteran de lo que dice la palabra de Dios con respecto a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Necesitas seguirle a Él y sumergirte en su palabra. Así que esto es todo por el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.